Bueno, muy buenas tardes. Una gran felicitación a los colegas psicólogos, especialmente en Colombia y en todo el mundo, por el Día de la Psicología, hoy 20 de noviembre, donde celebramos e inclusive conmemoramos este día y de esta manera invitamos a algunos colegas eh, que han tenido a bien participar en estos programas con ese propósito. Bien, Día del Psicólogo. Una gran invitada, una gran amiga, colega, psicóloga, María Jimena Valencia. Es una psicóloga colombiana que se encuentra en este momento en Yopal, entiendo. Qué Sí, bien. aquí en el Bueno, llano, en el precioso llano. qué bien. Vamos a hacer un poco de honor a la alma mater. Cuéntanos un poquito de tu formación profesional, psicóloga egresada, ¿de dónde? ¿Qué año? A ver, para que nos conozcan. 25 años hace que me gradué de la gloriosa Universidad Nacional en Bogotá, Milka. Uy, no, nada menos Sí, que y la este gloriosa año Universidad terminé una Nacional. maestría en tecnología educativa con la Universidad Internacional de La Rioja. Pero Qué esa, bien. esa es mi formación, digamos, oficial, con título oficial. Y aparte, pues todos estamos inquietos y hacemos diplomados, certificaciones, profundizaciones, cursos de capacitación y siempre mi interés Sí, ha sido claro. alrededor del desarrollo afectivo, de la inteligencia emocional, de las posibilidades expresivas del arte dramático. Entonces tengo estudios en teatro terapéutico, en inteligencia emocional, en psicología profunda de Carl Jung. Y bueno, y distintos tipos de experiencias formativas en esa línea. Sí, sí. Jimena también es autora de varios libros, del cual yo tuve el honor de ser revisor de uno de ellos. Pero cuéntanos que, para que no se nos quede entre el tintero nada, ¿cuál ha sido tu trayectoria en este tema de escribir, que tampoco es para nada una tarea fácil y que no todo psicólogo se dedica a este tema de escribir, por La lo verdad, dispendioso? no me había visto yo como una escritora. Fue César Ortiz, de hecho, el amigo que tenemos, Amilcar y yo en común, que nos conectó, editor, que estaba buscando una persona con las características mías, que supiera del tema de inteligencia emocional, que tuviera formación en el tema de los arquetipos y que tuviera experiencia trabajando con jóvenes y en colegios. Eh, y por ahí, sentándonos a votar corriente, como decimos, fue que empezamos a concebir la idea de Máscaras Más Claras, que fue el primer libro, un libro de bolsillo que estuviera al acceso de los chicos y que les permitiera superar estereotipos y polarizaciones, eh, contándoles acerca de 39 distintos patrones muy comunes que encontramos en un salón de clase típico. Entonces, ese fue el primer ejercicio. Ese ejercicio fue muy bien recibido por padres, por terapeutas, por profesores y se hizo una segunda edición dirigida más a los adultos que les permitiera utilizarlo como herramienta para guiar a los jóvenes. Esos dos libros fueron en el 2009 y 2013 respectivamente. En este momento estoy profundizando sobre los temas de la identidad y de la autenticidad, que ambos pues me encantan. Entonces, tienen mucho que ver con el trabajo de orientación vocacional del que vamos a conversar hoy y son como el bagaje que me permite hacer una apuesta, digamos, profunda, que le apunte al desarrollo y a un trabajo formativo, no solamente a chequear en una lista, listo, ya escogí qué carrera voy a hacer, sino que es un trabajo de proyección de una vida, de un estilo de vida, de unas apuestas al futuro, de una misión personal. Esa es la idea. Qué bien, bueno, qué bueno que se nos da también esta oportunidad para agradecerle a César Ortiz de Abaco Publicaciones que nos ha enseñado mucho. Creo que a ti y a mí nos ha enseñado mucho del tema editorial y igual que tú decías, pues yo nunca me había visto como un escritor, pero pues, que son las dimensiones que esta noble profesión nos permite ir asumiendo, inclusive blogueros o youtubers, terminamos siendo youtubers y blogueros sin conocernos y sin siquiera saber qué era eso. Yo hice mi primer video como en el 2009, sin tener en la menor idea, digamos, de todas las oportunidades que esto nos brinda. Pero bien, el tema, como tú bien lo dices, que hoy nos ocupa es el tema de la orientación vocacional. Y yo voy a empezar una pregunta un poco ácida, una pregunta capciosa,
y aquí, que de hecho sigue estando vigente en el ámbito internacional, es el tema es lo vocacional. Eso no está como pasado de moda, como que ese tema es como muy religioso, como que por ahí eso no nos suena a estas nuevas generaciones. Y Cuéntame, María Jimena, ¿qué opinas de esto? hay distintas acepciones, ¿no? Digamos que Sí, la palabra vocación se asocia mucho a la vida religiosa, se asocia mucho por su origen etimológico a un llamado y a un llamado espiritual, ¿no? Pero realmente yo sí creo que nosotros podríamos hacer una aplicación de la palabra que ya se utiliza en una forma más coloquial y más general para hablar de aquello para lo que estamos hechos. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de un terreno y se habla de que tiene vocación agrícola, sí, imagínate, sí, si se tiene está vocación hablando un de que terreno ese terreno tiene o unas un país, características que lo hacen apropiado para, exacto, o que Colombia tiene vocación agrícola, o que esta ciudad tiene vocación industrial. ¿De qué se está hablando? Se está hablando de unas características que hacen que este sujeto del que se habla sea propicio para ciertas un actividades, perfil, podríamos esté decir. hecho para esas actividades. De hecho, yo en la propuesta de orientación tuve ya hablo del perfil vocacional como aquello que me define en relación con unas profesiones o con unas actividades laborales y no con otras. Me define me da como cierto marco de opciones, me cierra a ciertas cosas y me... También otro término que está muy relacionado es el de conciencia vocacional, que pues, seguramente en la charla vamos a profundizar desde tu perspectiva. Pero estos dos temas necesariamente se plantean porque estamos un poco en ese conflicto entre lo pasional, lo que a mí me apasiona, lo que yo quiero escoger y lo que la sociedad me ofrece, ¿no? Lo que me ofrece el mercado. En este caso, hablaríamos de la orientación socioocupacional, que es otra línea tan interesante pero que viene más desde la perspectiva de la oferta, de la perspectiva del mercado. ¿Qué hay en el mercado para estudiar? ¿Qué es tal vez las profesiones del futuro? Sería por ahí, cuáles son las profesiones que mejor pagan, cuáles son las profesiones que mejor rendimiento dan, pero sobre todo aquellas que garantizan un espacio laboral, porque no olvidemos que aquí detrás de todo esto está el inversionista de todo este proyecto, que son los padres de familia, es la familia, son los tíos que algunas veces, no sé, hasta los padrinos de pronto le ponen la cucharada a este tema cuando se trata de lo económico. Y como decía, seguramente vamos a tocar el tema de la conciencia vocacional. Eso que no sabemos exactamente qué es y que a lo largo de la charla seguramente vamos a ir aclarando un poco. También sabemos que hay muchos enfoques. Hay mucha gente, uno mira en internet y hay infinidad de gente hablando de orientación vocacional. Una vez me subí a un taxi, creo que en Valledupar, y un periódico de esos de 10 páginas, el tema era orientación vocacional. Entonces parece que como que es una temática muy generalizada y como que prácticamente cualquiera puede hablar de esto. ¿Qué opinas tú acerca de el papel del psicólogo específicamente en la orientación vocacional? ¿Cuál es el aporte de la psicología como tal, ya que estamos en este tema de la psicología? Que puede ser diferente, puede ser, no sé, que tenga un valor agregado a asumir la orientación vocacional o sociovocacional como la puede asumir, no sé, cualquier otra persona o cualquier otro profesional que también es respetable. La orientación vocacional puede ser tan superficial o tan profunda como se quiera. Ese es el punto. A veces pasa que hay personas que no están interesadas en profundizar, en conocerse más a fondo, no le ven a eso la utilidad, la necesidad. Yo he hecho llamadas con personas de aquí de la región que tardan 10 máximo 15 minutos en tomar una decisión de qué quieren estudiar, por diferentes razones, ¿no? Pero, por ejemplo, si esa persona me dice,
Lo que yo quiero estudiar, voy a hablar de un caso real, lo que yo quiero estudiar es administración de empresas. ¿Qué universidad me recomienda en Bogotá? Le dije, administración, ¿y por qué administración? Con mi curiosidad de siempre. No, es que ahí se estudia inglés. Sí, eso es lo que a mí me interesa. ¿Y te gusta la contabilidad, las finanzas, te ves en la gerencia? No, no, eso a mí no me gusta el inglés. Bueno, ¿y qué tal una licenciatura en inglés entonces? ¿Te interesaría enseñar? ¿Te gustaría enseñar? Sí. Bueno, ¿por qué no te vas por ese lado, exploras y miras opciones y luego analizamos las opciones de universidades? Ok, gracias. Puede ser tan corto y tan directo como eso, o puede ser tan, tan revelador, tan exploratorio y tan profundo como uno quiera. ¿No? Ujú. Entonces, lo que pasa es que hay sobre todo muchachos que se han dado cuenta de que esa decisión tiene unas implicaciones hondas y amplias en la vida completa del adulto. Y lo más interesante, y es lo que a mí Bien, más bien, me te voy a gusta del parar tema, ahí, dime, dime. te voy a parar ahí un poquito porque voy anotando aquí cosas que vas diciendo. Bien, esa primera fase de la exploración vocacional, creo que los psicólogos específicamente tenemos una formación específica en entrevista y sobre todo los que han tomado la línea clínica, pues mucho más, esa formación de la pregunta ácida, de la pregunta clave, de la pregunta orientadora, por decirlo de alguna Sí, manera. Eso es súper importante, resaltar lo que viene de la formación psicológica, no es simplemente de una función intuitiva. Aunque hay gente que es muy buena para hacer preguntas y hacer preguntas pertinentes, también hay personas que hacen cualquier tipo de preguntas que lo que hacen es sí, desviar un sí. poco la atención. Entonces, quiero resaltar eso como un aporte de la psicología. La formación específica que los psicólogos tenemos en esta parte. Profundizas un poco eso en tu formación. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene ese, digamos, ese talento, por decirlo así, de la exploración? O sea, la iniciativa que el doctor tiene o el psicólogo tiene frente a la exploración vocacional. Yo creo que es la misma demanda de la gente. En la línea que te decía de la chica que me llama y en 10 15 minutos tiene ya un panorama de lo que quiere hacer. Asimismo, hay personas que para nada tienen esa superficialidad, digamos, en la decisión. Eso depende mucho de la demanda del propio entorno social en el que nos movemos. Porque puede ser que si yo, que vengo de Bogotá, estaba acostumbrada a personas críticas, profundas, que se hacían las preguntas más allá, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? Hay otras regiones y hay otros niveles culturales en donde las cosas son prácticas, cortas y directas cuando tienen que ver con la vida personal y no hay un interés filosófico ni psicológico más allá de resolver los asuntos prácticos de la vida con mucha simpleza. Y eso no es ni bueno ni malo, son niveles distintos de conciencia, son cosas diferentes las que nos importan y Son prioridades diferentes. cosmovisiones. Mira que nunca Entonces, lo había pensado justamente por haber vivido siempre en el mundo urbano. Y me surge esa pregunta, o sea, ¿cómo cambia la cosmovisión del citadino de la gran ciudad mucho, versus aquel que está más en contacto con lo rural? sí, ¿Por qué mucho. cambia su forma de ver y de pensar? Porque nosotros en la ciudad tenemos un montón de necesidades creadas, de necesidades que son intangibles, culturales, necesidades relacionadas con la autorrealización, con los niveles altos de la pirámide de Maslow, con el estatus, con la estima. Y realmente a eso pegamos una cantidad de consumos, pegamos una cantidad de cosas con las que queremos adornar nuestro ser. Y lo digo adornar no en un sentido peyorativo, sino porque realmente construimos nuestro ser psicológico de una manera muy sistemática, muy deliberada, muchas veces. Yo que me desarrollé entre psicólogos por décadas, aquí realmente donde yo vivo, que es una zona mucho más, como dices, en contacto con lo rural y con lo natural, la gente no tiene el nivel de sofisticación de necesidades. Sus necesidades son más bien las básicas. Y vuelvo y lo digo, no es ni bueno ni malo, es distinto. Pero nosotros en la ciudad no debemos
ser ciegos a esas enormes diferencias culturales que hay. Y no podemos esperar a que la gente en las ciudades más pequeñas o en las zonas rurales vea lo mismo que vemos nosotros o Ujú. le importe lo mismo que nos importa a nosotros. Sí. Bien, aquí tú le das a la campana también a otro tema que a mí me apasiona, que todo el mundo sabe, y es las necesidades, y diríamos las necesidades esenciales. Tú has mencionado a Maslow, 1943, y yo quiero referir un poco a McGill, 1992 o 1993, no porque uno sea mejor que el otro, sino porque pues, son referentes diferentes que de pronto le apuntan a lo mismo de diferentes maneras, las necesidades esenciales. Entonces, como estamos en el tema de la orientación vocacional, ¿qué relación tiene este tema de la orientación vocacional con las necesidades humanas? Subsistencia, protección, afecto, identidad, libertad, participación, creación, recreación, comunicación. O sea, ¿qué tiene que ver eso con orientación vocacional? Si hablamos de esos como necesidades existenciales o necesidades Ujú. esenciales de la vida, ¿eso tiene algo que ver con el trabajo que tú haces en Sí, orientación claro, vocacional con tus asesorados o orientados? mucho. Mira, recordemos que la primera persona que habló del término y que publicó sobre el término lo hizo en 1908, el señor Parsons, Sí, en Estados Unidos. Y él plantea, en esencia, lo mismo que se hace hoy día, que es cuando una persona ingresa al mundo adulto, que es el mundo del trabajo, sí, la idea es combinar las necesidades del entorno social con las necesidades individuales. Qué tan sofisticadas sean, eso hace más compleja o más simple la orientación y el proceso de decisión, ¿sí? Pero siempre, siempre vamos a estar dando una mirada hacia adentro del sujeto y una mirada hacia afuera. Y esas dos miradas tienen que conversar, llegar a acuerdos y armonizar mayor cantidad de necesidades, unas internas y otras externas. Entonces, el muchacho va a tener que conocerse mucho mejor, salir de los lugares comunes cuando se describe, que yo soy responsable, que yo soy de mal genio, que yo soy una persona rumbero, que los lugares comunes, y empezar a diferenciarse, a identificar qué es lo suyo en términos afectivos, en términos intelectuales, en términos, por ejemplo, manuales, operacionales, en términos lúdicos, en términos sexuales. La identidad en esta época del paso a la adultez, 15 a 25 años, está, la identidad está permanentemente evolucionando de una forma que no lo había hecho nunca y que quizá nunca lo vuelva a hacer tan radicalmente. bien. Y Tú y mencionas ese el paso a la tema. adultez, discúlpame. Si tú mencionas el tema de la identidad, que yo sé que es un tema que te apasiona, que has profundizado mucho, y tiene que ver con el tema de cómo la identidad eh, se va construyendo en relación con el hacer, ¿sí? Uno piensa en ser psicólogo porque piensa hacer un determinado grupo de cosas. Se ha discutido, hay gente que discute, no, es que a mí lo que yo hago no me define, ¿sí? Soy psicólogo, pero pues no sé, yo soy es otra cosa. Hago psicología o hago orientación, pero yo soy es otra cosa, eso no me define. Yo le digo, bueno, pero si no lo define uno el hacer, entonces de pronto lo define uno el tener o el estar, que finalmente son cosas como te decía, relacionadas con esas decisiones vocacionales que se toman. ¿Tú qué piensas acerca de qué tanto nos define lo que hacemos o lo que queremos hacer siempre? Bueno, pues como psicóloga clínica, lo que yo observo es que cuando hay una distancia demasiado grande o una oposición entre lo que yo siento que soy y que me viene bien y aquello que he elegido o que me ha tocado, entre comillas, hay neurosis, hay una desadaptación, hay una pelea con la vida, con uno mismo, hay una autoestima baja, hay conflictos internos. Entonces, la idea es que haya armonía, la mayor posible, aunque no sea exactamente lo mismo. Yo puedo decir, por ejemplo, que me desempeño como modelo, pero que yo soy mucho más que un cuerpo lindo o una cara linda, y eso es válido. Yo no puedo necesariamente decir, como yo soy una persona más profunda, me niego a
por ejemplo, a que mi apariencia física y la expresividad de mi corporalidad me den de comer. ¿Por qué no? Siempre y cuando yo encuentre desarrollo en las áreas de mi vida de forma integral. Y si eso es lo que yo deseo. Entonces, la orientación vocacional que se puede plantear, por ejemplo, desde Orientación Tu Huella, que es mi programa, mi propuesta, busca primero escuchar muy atentamente al muchacho y saber en qué sintonía está, qué tan hondo quiere buscar, qué tan lejos quiere llegar en la construcción de esa identidad adulta. ¿Quién quiere ser para el mundo? ¿Qué se propone aportar a los demás con su trabajo, con su forma de ser, con sus habilidades? ¿De qué piensa vivir? ¿Cómo Sí, piensa exacto. conseguir su sustento, su prosperidad? ¿Y qué es aquello que le gusta hacer, que lo haría incluso sin que se lo pagaran? Si uno no se Ujú. hace esas preguntas, su elección es superficial. Entonces, Bien. Tres factores que ya van saliendo a la luz. Primero, el de la exploración vocacional. El trabajo de la orientación, necesariamente en algún momento, antes, durante o después, tiene que ver con la exploración vocacional. O sea, lo que me apasiona, lo que me gusta. El tema dos, el tema de la identidad, que nos se construye no solamente con lo que hacemos o que queremos hacer, sino con lo que tenemos como potencialidad. Y el tema del estar que nos adelantamos a hablar, bueno, y es que no es lo mismo ser psicólogo de, a ver, una empresa de embutidos, como, no sé, de esas grandes que hay, a ser el psicólogo de una institución educativa. Y lo tercero que has mencionado tiene que ver con que la orientación vocacional no sea en el vacío, se da en el marco de un conflicto existencial. Y de hecho vemos personas que todos los días terminan tomando decisiones con base en ese conflicto. Dice, mi familia quiere que yo sea tal cosa, mi familia quiere que yo sea abogado. Yo termino dándole gusto a mi familia porque, que primero que todos son los que financian, los que te ponen las condiciones y te dicen si no es derecho, entonces no te financio nada, o tú miras a ver qué vas a hacer con tu decisión vocacional. Ese conflicto entre lo que yo quiero, no, yo quiero ser ese artista, pero me dicen que no, eres abogado, pero finalmente termino resolviendo ese conflicto de una manera o de otra, o dándole gusto a uno, o gusto a mí, o conciliando eh, esa decisión. Finalmente la decisión vocacional nunca es aislada, no es de que, o sea, son muy escasos los casos en donde una persona decide por su propia cuenta sin tener en cuenta a su familia, a sus amigos, sus vecinos y todo este tipo de cosas. Entonces, volvamos al programa Tu Huella, Tu Huella de orientación vocacional. ¿Qué más le ofrece a la familia? Porque sabemos, vuelvo y digo, que no es un tema individual. sí, este es un programa de trabajo individual porque hay orientaciones vocacionales que van a los colegios y aplican pruebas colectivamente. Yo como soy una psicoterapeuta, entonces estoy acostumbrada al trabajo individual, es el que mejor entrego. Y ese trabajo individual de orientación sale de las pruebas psicotécnicas, de las pruebas psicométricas cuantitativas y propone ejercicios de corte exploratorio y creativo, que son cualitativos. Entonces, la idea es utilizar el famoso diagrama de Venn del Ikigai, donde están lo que amo, lo que mejor sé hacer, aquello por lo que me pagan, lo que el mundo necesita, combinar esos elementos y proponerles a los muchachos, a partir de una muy buena entrevista profunda de indagación y de diagnóstico, unas rutas de aprendizaje para poderse responder las preguntas centrales, que den como resultado una decisión clara, argumentada y planificada. ¿Qué voy a Perfecto, listo. estudiar? ¿Por qué esta y no otra carrera? ¿Y cuál va a ser el paso a paso para entrar ahí, para llegar ahí? Perfecto, listo. Vamos a devolvernos porque yo ¿Mm? creo que, digamos, los psicólogos como que te muy bien, pero todo el padre de familia necesita un poquitico más de detalle. Estamos hablando, tú mencionas el enfoque psicométrico. Sí, Recordemos que la psicometría no es una disciplina que se haya quedado ahí estática, se ha evolucionado. sí, Y hay una crítica y autocrítica que hemos hecho muchas veces, que el tema de que lo psicométrico es necesario, pero no es suficiente, pero que tampoco estamos hablando de la psicometría de los años 60, ni estamos hablando del WISE, ni TIS, no, estamos hablando de una nueva psicometría que tú bien lo mencionas como cualitativa. ¿Eso qué ventajas tiene hacer uso de la psicometría cualitativa
Y después yo creo que No, después del corte vamos a hablar del Ikigai un poquitico más en detalle. no, Entonces, ¿qué esto es no la es, psicometría? no, justo no es psicometría cualitativa, esto es pedagogía, básicamente es pedagogía, porque es un proceso formativo que tiene la ventaja de que el muchacho no está respondiendo preguntas con muy escasas opciones de respuesta, casi que al pinochazo, al azar, como decimos, a lo que más le suene por encimita, sino que está haciéndose preguntas muy pertinentes a su situación actual, reflexivas e inquietantes, que lo dejen pensando, que le pongan tarea durante varios días, que el muchacho tenga que volver a la pregunta, quizá hablarla con amigos, con su novio, con sus papás, que esto, ¿tú qué piensas? ¿Qué digo acá? Ese tipo de preguntas son las importantes. Preguntas acerca por ejemplo, de quién era yo cuando niño, de cómo me he destacado a lo largo del colegio, preguntas sobre cómo me veo yo en 10 15 años rodeado de qué tipo de gente, viviendo de qué, cómo sería mi familia, cómo sería mi día a día, mi rutina diaria. Preguntas que permitan que la imaginación vuele, que el muchacho tome opciones y tome decisiones y no que pasivamente llene unos formatos, unas hojas de respuesta y espere un resultado en un informe que le entregan. Y en ese resultado muchas veces lo dejan igual o peor de como estaba, porque son Sí, muy generales los resultados. Si a mí me dicen que soy buena para las humanidades, eso probablemente yo ya lo sabía, sí, claro. ¿sí? Entonces, hay que avanzar con la pedagogía hacia un rol más activo de parte del estudiante, que eso ya lo están haciendo las instituciones educativas. Hay que avanzar hacia un proceso más ontológico de los muchachos porque justamente les estamos ayudando a madurar, a convertirse en adultos. Por lo tanto, la decisión debe ser lo más autónoma posible. Y al mismo tiempo somos conscientes de que es la decisión más compleja que hayan tomado nunca. Entonces, y se le propone al estudiante recorrer unas secuencias de ejercicios y de actividades al cabo de los cuales vamos a ir llegando a su respuesta, porque la encuentra el propio estudiante o la propia estudiante. Vamos Perfecto, llegando María a su Jimena. idea y a sus argumentos y a su plan. Sí. ¿Mm? Bueno, bien, si estoy entendiendo bien, creo que hemos tocado una tercera área. Un poco hablamos del hacer. Generalmente le decimos al estudiante, ¿qué quiere hacer, mijito, cuando sea grande? ¿Qué quiere hacer? ¿Sí? ¿Qué quiere hacer? Pero realmente le estamos preguntando si es qué quiere hacer. La mención del hacer, obviamente me parece interesante. Pero aquí cuando estás mencionando un poco de impulsar al estudiante a que piense, que se imagine o que experimente el estar en un determinado campo laboral. No sé por qué hace un tiempo se disparó el tema, o en una época se disparó el tema de la criminalística. Todo el mundo quería estudiar criminalística, no sé si por las series de televisión relacionadas con eso, pero en general como que hay una situación de que yo quiera estar en un ambiente emocionante, yo se imagino como que las películas, no sé exactamente hasta dónde eso es cierto, pero estoy hablando más básicamente de que esa dimensión del estar, esa dimensión relacional, es súper importante reflexionar sobre ella, explorar. Y me dices tú que hay varios ejercicios que están apuntándole a eso. Cuéntanos brevemente antes del corte, pues, seguramente en la segunda parte vamos a pensar en ese concepto del Ikigai. Yo creo que ahí hay un potencial muy importante. Pero cuéntanos un ejercicio exploratorio que tú le propones a los estudiantes y sus familias en el campo de la orientación vocacional. Por ejemplo, hay un ejercicio muy bonito que es el mural. El mural se llama Todo lo que me mueve. Y el muchacho lo que hace es actualizarse y reconocer en el presente qué es todo aquello que le llama la atención. Si no tiene pasiones o hobbies o aficiones, entonces tendrá temas de algún interés, preguntas que quiere explorar. Habrá tenido actividades que le han robado la atención durante horas y le encanta hacerlas. Vamos a echar mano de todo eso. Y reúne en ese mural las imágenes que representan todo aquello que genera pasión y gusto
para él o para ella, y que son punto de partida y son como punto de referencia más bien para encontrar de verdad dónde están sus gustos mejor ubicados, porque pasa que están indecisos entre dos o tres carreras, a veces muy distintas entre sí, y esa es una muy buena manera de encontrar afinidad. La idea es que a uno le guste lo que esté haciendo, porque lo va a Sí, hacer por muchos años y en las mejores horas de sus días. sí. Entonces, esa Pregunta, es un poco la idea. pregunta capciosa, deporte, y es, ¿qué hacemos con los frívolos? Yo me he encontrado este año casos reales de estudiantes en donde dice, bueno, ¿qué le apasiona? No, nada. O sea, como que Ujú, todo le pasa por encima, como que todo ujú, le resbala como ujú, de ese tema ahora tampoco se preocupa mucho de las cosas trascendentales, ¿qué va a hacer con la vida? No, pues ahí vamos viendo. O sea, ujú, ujú, como que no tienen una, sí, o sea, dicen, no, es que hay muchos que se apasionan que por la bicicleta, que por el fútbol, que por el maquillaje, que por la novia, que, no, pero hay unos que como que más bien son muy planos en cuanto a expresar ese tipo de emociones. Entonces, eso tiene que ver pues, con muchas cosas, pero ¿has tenido casos como esos? sí, son comportamientos compensatorios del entorno. Como psicóloga clínica, cualquiera colega que me escuche lo sabe, que hay tanta agitación alrededor. Hay papás a veces helicóptero que se ocupan de todo, que están encima de todas Mm. las cosas, Uy, esa eh, analogía es súper buena, que padres los helicóptero. muchachos no tienen que mosquearse, como decimos, no tienen que preocuparse, no tienen que sufrir, no tienen que removerse básicamente por nada y no han aprendido realmente a crear actividades de entrega, de esfuerzo y de compromiso y por lo tanto tampoco, digamos, pasiones, ¿no? Entonces, pues esa anedonia, podríamos decir de alguna manera, es un síntoma incluso de nuestra época, ¿no? De una Sí, sociedad que no les está dando quizá la respuesta a los chicos en esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de adherirnos a cosas, a causas, a actividades, a grupos, y cuando no encuentran em, como esos cauces para depositar toda la energía que todos tenemos disponible, entran como en un aburrimiento y en una apatía muy profundos. podríamos hablar de los chicos de la burbuja. He visto muchos esos casos. Muchachitos que literalmente no han tocado nunca el suelo sin el acompañamiento de sus papás. Y que los llevan, que los traen, que los Sí, transportan. O sea, no tienen ni idea, por ejemplo, porque tú sabes lo fundamental que es que una persona pueda manejar el sistema público de transporte. Transmilenio principal. Pero hay muchachos que salen a la vida universitaria y literalmente nunca en su vida se han subido a un Transmilenio. Tuve el caso de los hijos de una compañera de trabajo, donde literalmente llegaron a los 16, 17 años, nunca en su vida habían tenido que usar el tren. Cuando uno de esos muchachos les tocó ir a la universidad el Transmilenio, el papá no lo puede llevar permanentemente todos los días a toda hora, pues entró en shock. Dijo, no, yo, si es así, no, o sea, yo estudio, pues, ¿cómo así que me voy a subir a Transmilenio? Y además estamos hablando de gente, no de estrato 6 ni 7 ni 8, hablando de gente de estrato 3 que tenía su carrito, su apartamentico, no era pues por allá gente encumbrada que pudiera darse el lujo de ponerle transporte privado a sus hijos permanentemente. Entonces ese fenómeno de los chicos de la burbuja, que les toca a los 16 años definir su vida. Los 16 años, 16, 17 años, ¿será el momento preciso como para tomar decisiones como trascendentales? pues la vida misma las pone, ¿no? Allá salen del colegio y tienen que definir qué hacen. La vida misma está dando la pauta para que los muchachos tomen las decisiones y todos sabemos pues que cada etapa se va quemando. Cada momento de la vida tiene que ir completando unas tareas de desarrollo que si no las hacemos en ese momento nos quedan pendientes para la siguiente etapa. Entonces estos chicos tienen pendientes tareas de autonomía, ¿m? Tareas de autogobierno y tareas de identidad fuertes que van a quedar pendientes en la siguiente etapa.
Bueno, Imagínate un muchacho en la le voy a universidad que dejar tenga con tan poca autonomía. le voy a dejar con este caso de la vida, otro caso de la vida. Compañera también psicóloga, su hija a los 10 años ingresa a la universidad, primer semestre para ella era conocerse, conocer el mundo, devorarse el centro de Bogotá, conocer amigos, tener novios, tener experiencias en el primer semestre, ¿no? Antes del segundo periodo o el segundo mes, la niña no entraba a clase, se dedicó a ir a los bares, se dedicó a ir a las discotecas, se dedicó a ir a vestirse igual lo más que podía, pero la compañera dijo, mire, yo prefiero perder el semestre y no perder a... Entonces te dejo con esa, les dejo con esa inquietud, porque después de este corte vamos a hablar de las muchas otras cosas, pero yo quisiera como que hablaros un poco más del tema del Ikigai que has mencionado, porque creo que nos abre una ventana importante, interesante y nos permite asumir estas y muchísimas otras circunstancias en la vida general, pero específicamente en la vida vocacional. Entonces, les vamos a dejar aquí el link para el siguiente video y seguimos en esta interesante conversación con María Jimena Valencia, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, la gloriosa universidad que tiene mucho que aportarnos en este tema de la orientación. El programa tuyo, recuérdanos, se llama Huellas. Orientación vocacional. Lo encuentran en la página web orientacionvocacional.com. En LinkedIn estoy como María Jimena Valencia Perry. Y bueno, ahí está también un blog donde se comparten las ideas Listo. sobre orientación vocacional que caracterizan la orientación tu huella. Bien, seguimos, no se vayan. Seguimos en el segundo corte con María Jimena hablándonos de la orientación vocacional, profesional y seguramente otros temas interesantes. Bien, nos vemos en un rato. Yo creo, Amilcar, que